Siempre sostuve la firme convicción de que los recuerdos de nuestra infancia eran santuarios inalterables, monumentos de pura confianza grabados en el lienzo de la memoria. Cuán equivocado estaba. La verdad se desmoronó el día en que descubrí, con un frío estremecimiento, que algunos de nosotros no recordamos lo mismo, que el pasado puede bifurcarse y dejar rezagados a los incautos en el abismo de lo irreal. Todo comenzó en los pasadizos olvidados de un foro antiguo de internet. Era una noche de absoluto aislamiento, de esas donde la atmósfera se satura con el aroma denso del café negro, sazonado con la sutil osadía de la pimienta y el aroma de la canela, mientras la penumbra de la habitación dicta las reglas del juego. La conversación original carecía de toda somnolencia, un intercambio cualquiera flotando en el éter digital sobre programas de televisión extraños de los años 70 y 80, dibujos animados de trazos erráticos, shows locales de bajo presupuesto, reliquias caóticas que cada marea del tiempo ya había sepultado en el olvido, hasta que un nombre fue pronunciado, quebrando la monotonía como un susurro de un mausoleo. Alguien mencionó algo llamado Candle Cove, un usuario arrastrado por la melodía optimista, esa delicada arquitectura del sentimiento donde lo dulce de la nostalgia se funde con la amargura del macabro. Escribió la primera línea. ¿Alguien más recuerda Candle Cove? Yo veía ese programa de niño, me daba un miedo irreverente, visceral, pero había una elegancia de su abismo que me impedía apartar los ojos de la pantalla. Al principio, el silencio digital fue absoluto. Nadie respondió con seriedad. Un par de réplicas apuradas dictaminaron que un show con ese nombre jamás había existido, tachándolo de un absurdo error de memoria, un espejismo de la infancia. Pero la estructura de la realidad comenzó a gritarse cuando otra alma solitaria contestó desde el anonimato. Sí, mi mente también alberga ese recuerdo. Era la historia de una pequeña niña atrapada en un barco pirata de madera, ¿verdad? Su nombre era Janice. Poco a poco, las sombras del foro comenzaron a poblarse. Más personas se sumaron a la danza, desenterrando fragmentos de una obra que parecía haber sido plasmada con una prisa violenta en sus psiques. Sin embargo, la simetría de sus recuerdos estaba rota. Nadie evocaba exactamente lo mismo. Para algunos, el lienzo de su memoria dibujaba un programa infantil bizarro, donde la pequeña Janice dialogaba con piratas esqueletos que se movían con una cadencia pesada y teatral. Para otros, la pantalla no ofrecía más que un lúgubre ruido estático, un mar de píxeles grises acompañado de voces extrañas y distorsionadas. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en un axioma ineludible. Si mirabas el programa, el terror te asfixiaba el pecho, pero una fascinación estética e hipnótica te obligaba a seguir contemplándolo. Fue entonces cuando un usuario arrojó un testimonio que cambió la temperatura de la noche. Yo le pregunté a mi madre por Candle Cove, cuando era apenas un niño. Le rogué que me explicara el significado de ese barco y de las marionetas. Ella, con la mirada perdida y un hilo de voz, me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que yo no veía ningún show, que pasaba horas sentado frente al televisor, contemplando únicamente la estética de la pantalla. La réplica no tardó en emerger, cargada de una honestidad brutal, de esa que quema por dentro y no teme ser demasiado oscura. Yo también veía la estática, pero juraba sobre mi propia vida que veía las voces moverse y gesticular dentro de ella. La conversación se tornó densa, meticulosa, como si los participantes estuvieran desenterrando los huesos de un pasado corrompido. Alguien, refinando los detalles con una precisión quirúrgica, recordó un episodio en particular con una claridad aterradora. La protagonista, Janice, se encontraba completamente sola en la inmensidad de un barco de madera vieja. No había adultos que trajeran orden o consuelo. Solo existía la oscuridad insondable del mar y el crujido del mástil. Y entonces, emergiendo de los rincones más oscuros del encuadre, aparecían los personajes.
Eran piratas construidos de metal oxidado, desvencijado, provistos de mandíbulas desencajadas y dientes demasiado grandes, asimétricos, de un gigantismo grotesco. Su presencia desafiaba la cordura. No hablaban con fluidez de las personas normales. Sus frases eran fragmentos lentos, rotos, articulados a través de barítonos profundos, combinados con suspiros sutiles y agónicos, como si la mismísima señal de televisión estuviera dañada por una fuerza intrusa. Uno de ellos, un armatoste de hierro que parecía mirar fijamente a la cámara, repetía una sola línea con una insistencia rítmica, una mantra de pesadilla. ¿Quieres ver qué hay dentro del agua? El foro se convirtió en un templo de misterio cuando otro usuario intervino, inyectando un vocabulario único a la tragedia, un matiz que rozaba la locura. Recuerdo perfectamente a mi madre, con una prisa violenta, entraba a la habitación y me ordenaba que cambiara el canal en ese preciso instante en el que aparecía el rostro. Nadie comprendió la naturaleza de la frase. El silencio se prolongó, suspendido en el aire, hasta que llegó la explicación detallada. Había un momento exacto en la transmisión donde el escenario desaparecía y la pantalla se hundía en una estática densa, grisácea y rugiente, y dentro de ese ruido blanco se materializaba un rostro. No formaba parte de la trama, ni del show, ni de la utilería del metal oxidado. Era una presencia ajena, una silueta vagamente definida, cuyas sombras densas sugerían rasgos deformes y corrompidos. Era algo que no parecía al lienzo del televisor, sino que se asomaba del otro lado, algo que, con una fijeza insolemne, miraba de vuelta. La atmósfera se volvió aún más inquietante cuando el hilo del mensaje comenzó a revelar la verdadera distorsión del tiempo y el espacio. Yo no recuerdo los diálogos ni los rostros, pero recuerdo la imperiosa necesidad física de pedirle a mi madre que encendiera el aparato en las madrugadas, a la que otra voz respondió de inmediato, quebrando cualquier lógica terrenal. Es imposible. En los años 80 las estaciones de televisión cortaban su señal a medianoche. No había transmisión alguna en esos horarios, solo el vacío del aire. Y entonces, suspendido en los milisegundos de la revelación más pura y desolada, apareció el mensaje más extraño de todos. Una línea corta que asfixió el foro por completo. No era un canal, era una frecuencia. En ese punto de la noche, la obsesión artística obligó a algunos usuarios a buscar registros reales del programa en los archivos del mundo tangible. Buscaron en guías de televisión antiguas, revisaron microfilmes, registros de programación local, patentes de marionetas. La respuesta del mundo exterior fue implacable. Nada. No había archivos, no había cintas magnéticas, no existía la menor mención en ninguna página de la historia. El show era un fantasma. Sin embargo, en el silencio, sus respectivas habitaciones, todos los que participaban en la situación sabían que sus mentes compartían la misma cicatriz. Lo habían visto, habían estado ahí. Fue entonces cuando se formuló la pregunta definitiva, aquella que desnudó la historia y la despojó de toda inocencia. Si no existía en este mundo, ¿qué era exactamente lo que estábamos viendo? El foro quedó sumido en un mutismo absoluto por horas, un vacío sepulcral donde la imaginación de cada lector alimentó sus propias noches de insomnio, hasta que un último usuario, el arquitecto de la última y más terrible pincelada, respondió con 2 frases que se grabaron como fuego sobre el lienzo digital. No lo veíamos nosotros, lo veían los televisores. Después de ese mensaje, la conversación se borró, desapareció de la red sin dejar rastro, como si un intruso se hubiera colado en el servidor para destruir la evidencia de nuestra locura colectiva. Años más tarde, los sobrevivientes de aquella noche intentaron reconstruir el debate, pero los detalles milimétricos habían vuelto borrosos, desgarbados y asimétricos por el paso del tiempo. Ya no recuerdan con precisión las acciones de los piratas ni el nombre exacto de la niña. Solo les queda una sensación incómoda, un relieve áspero en el alma, la certeza de que algo en los años de la infancia estuvo profundamente mal, pero nadie posee la clave para descifrar el misterio.
Y lo más extraño de todo, el secreto que jamás debió ser desenterrado, dicen los pocos que aún guardan un aparato clásico en la penumbra de sus hogares, que si enciendes una televisión antigua sin señal y apagas las luces y dejas que la estética te envuelva el tiempo suficiente junto a una taza de café amargo, puedes escuchar algo, un murmullo muy bajo, una frecuencia oculta dentro de un ruido blanco, como voces rotas, como un programa maldito que se resiste a morir, repitiendo una sola frase eterna: ¿quieres ver qué hay dentro del agua? Y si guardas silencio y aguzas el oído en la inmensidad de tu propia oscuridad, te parecerá notar que la frecuencia cambia, que la voz ralentiza su ritmo y te pregunta directamente a ti: